Listo, bueno, quiero saludar de una manera muy especial en esta noche, otra vez acá con nuestro amigo el pastor Camilo. Pastor, qué gusto tenerte. No, el gusto es mío, Dani. Qué bueno estar aquí otra vez con vos. Siempre pues contando con su compañía y bueno, hoy con todos ustedes, hoy estamos en vivo, hoy se dio pues la facilidad, Sí, habíamos tratado de hacerlo en el anterior pues set. Hoy tenemos el gusto pues de estar aquí en la casa del pastor, hoy estamos como invitados, él está como anfitrión. Y bueno, gozosos de estar aquí hablando. Pastor, no sé si quieras decir algo. no, no. Feliz de tenerte acá, Muchas feliz de gracias. que estemos aquí en esta casa, para que podamos compartir un rato y Amén. podamos charlar y compartir sobre todo la palabra del Señor. Que le digo a la audiencia y a los hermanos de Agua Viva que es algo muy bonito que he encontrado en el pastor Camilo, que aunque discrepamos de pronto en algunas ideas y algunas interpretaciones, por decirlo así, no se pierde el respeto, no se pierde también el cariño, el afecto. El pastor, confieso que le he cogido un afecto en estos poquitos programas y es un gusto y qué bueno que todos los que nos están viendo tengan ese mismo sentir. Oiga, venga, vamos a hablar como dice Pablo, con paciencia, vamos a hablar con armonía y con respeto y vamos a compartir ideas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta noche? No sé qué opinas, pastor. Yo opino, Dani, que donde hay dos personas hay tres opiniones y cuatro problemas. Imagínate. Entonces, no, ¿a qué voy? A que la diferencia de pensamiento no significa separación de sentimientos. Entonces, el judío, cuando va a la sinagoga, ellos no le dicen sinagoga. La palabra sinagoga es una palabra griega. Sí. Ellos en hebreo, dentro de ellos le dicen Beit Beit Knesset. HaKnesset, que es la casa de los congregantes. Entonces, en esa casa pasan muchas cosas, porque ellos se perciben como una familia. Pero vos sabes que dentro de una familia no todo el mundo piensa igual. Es Pero el correcto. hecho de que no pensemos igual no nos desvincula del lazo familiar. Claro. Entonces un judío puede tener una línea de pensamiento diferente a la de otro, pero él dice, tú y yo somos hermanos porque tenemos un mismo padre, si me necesitas, yo te ayudo. Llega la guerra, para ellos no importa si sos jasídico, si sos askenazio o sefardita, para ellos no perciben esa diferencia, ellos dicen, no, nos juntamos todos como familia. Entonces yo creo que en ese sentido la iglesia occidental carece mucho. La iglesia occidental, si tú no piensas como yo, entonces tú no eres parte de mi familia, pero se supone que somos un cuerpo en el Mesías. ¿Qué pasa si yo tengo una pierna por allá y un brazo por acá y aquí está el tronco y la cabeza aquí está? ¿Qué tenemos? Un cadáver. No tenemos un organismo vivo. Lo que Correcto. trae vida es la unidad. Entonces, el hecho de que no se tenga el pensamiento exactamente en todo no tiene por qué generar esa Sinónimo de desvinculación. separación. Yo no Exactamente. sé a quién le escuché esto, pero me quedó gustando porque alguien decía que cuando los gringos, bueno, voy a dejar ese apelativo, pero cuando los estadounidenses, mejor dicho, tienen controversias, ellos se mientan la madre. Bueno, que acá es un término coloquial para decir que se insultan. Ajá. Y al rato, pastor, están abrazados. El latino no. Ah, no. Mire, el latino es de sangre caliente, mi gente, y tenemos un problema y hasta ahí se rompen lazos hasta familiares. Sí, Y creo que no podemos ser así. sí. Por lo menos eh, dentro de la iglesia no debería pasar eso. Es correcto. Que tú eres trinitario y tú eres unitario. Bueno, ok, tenemos una concepción doctrinal diferente, pero la fe es la misma porque tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, Él murió en la cruz por nosotros dos, ¿cierto? Entonces la gente debería de empezar a hacer eh, la separación de las diferencias líneas doctrinales versus la unidad como familia en la fe que somos. Amén. La gente mezcla y por eso tenemos un pueblo tan fragmentado, Amén. lastimosamente. Sí, Pero bueno, eso es otro lastimosamente. tema, ¿no? Sí, ya nos quedaríamos, pastor, en otro tema. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de Pablo de Tarso. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en Sí. esta ocasión, porque el tiempo apremia. Vamos a hablar entonces un poquito desde la parte histórica y bueno, vamos a desembocar, si nos da el tiempo, en este tema tan fascinante de, bueno, entonces al fin hay que guardar la Torá o no.
qué argumentos hay en favor, Claro. qué argumentos pueden haber en contra de parte mía. Y bueno, es la idea. No sé si quieras de pronto, pastor, empezar hablando un poquito de históricamente del personaje de Pablo de Tarso, y de pronto ahorita yo te puedo Claro. añadir algo. Bueno, Pablo tiene un perfil muy interesante. Tiene un perfil que el 99% de la población no lo tiene. Digamos que Pablo es un privilegiado. Primero, él mismo lo dice: yo soy fariseo. Hay gente que argumenta que él no era fariseo, pero entonces sería decir que Pablo en su premisa fue mentiroso, y me parece que por el bien de la verdad documentada no podemos decir eso. Asumimos la presunción de inocencia en cuanto a que él está diciendo la verdad, y si él dice que es fariseo, asumimos que es fariseo. Ahora, había muchas escuelas fariseicas. Él dice: estudié a los pies de Gamaliel. No dice si un día, si un año, 10 años o toda la vida. No lo dice. Gamaliel era de la escuela gilelista, la escuela fariseica, que era más flexible con respecto al concepto de la observancia de la Torá. Pero cuando uno mira muchos aspectos de Pablo, da la sensación que es shamaísta, que era la línea más fuerte del fariseísmo. Entonces, lo que podemos de pronto por intuición concluir, sin afirmarlo, ser tajantes, es que posiblemente Pablo bebió y bebió. Y no es raro. Yeshua, cuando se trataba de la ética, de la palabra de la Torah, él era shamaísta, él era cortante y era ultra observador, al punto en que él decía: si tú ves a una mujer y la deseaste, ya pecaste. O sea, él pone un estándar muy arriba. Pero cuando se trata de la ortodoxia, él se vuelve gilelista, es más flexible, no es tan exigente, entonces que te tienes que poner el talit yo no sé cómo y que te tienes que agachar yo no sé cuántas veces. Él dice: no, vamos a poner primero la ética que la observancia. Entonces vemos que Pablo posiblemente bebía de parte y de parte. Segundo, Pablo era un hombre que sabía leer y escribir, cuando el 99% de la población no sabía ni leer ni escribir. Pero aparte de eso, el hombre sabía no solo un idioma, sino por lo menos 3. El hombre por lo menos dominaba el griego, porque él nació en un lugar que se hablaba griego, posiblemente griego koinó, el griego del pueblo. Posiblemente manejaba otras vertientes del griego, no lo sé, yo desconozco esa parte. El hombre debía manejar el hebreo, como fariseo que era, y debía manejar el hebreo porque era la lengua del pueblo semítico, del pueblo de Israel. Y adicional a eso, el hombre era ciudadano romano. Entonces nos está indicando que el hombre venía de un hogar acaudalado. El hombre podía moverse por todo el imperio como pez en el agua. Podía ir a Roma y podía ir a Jerusalén con toda libertad, y allá y acá podía entrar, porque como tenía doble nacionalidad, entonces eso le dio a él muchas ventajas, ¿cierto? Todo ese perfil considero que es necesario tenerlo en cuenta, porque a pesar de que él dice: yo tomé todo esto y lo puse a un lado, de todas maneras hay que considerar que su escuela igual permaneció. Ejemplo, los saduceos no crean en la resurrección, los fariseos sí crean en la resurrección, y Pablo como fariseo sigue esa misma línea de pensamiento con respecto a la resurrección. Y él mismo dice: si nosotros consideramos que Yeshua, que Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Entonces él es muy tajante a la hora de defender la percepción de la resurrección, y ahí vemos que él es un hombre que preserva su línea de pensamiento. Cuando se trata de estos aspectos, hay otros aspectos donde él se vuelve más flexible, ¿cierto?
y pues ya tocaría empezar a entrar con una serie de detalles que se vuelve de pronto un poco extenso y no sé hasta dónde pues realmente nos daría entrar en tanto detalle. Pero creo que es importante que la audiencia sepa más o menos como el entorno, más o menos de dónde venía Pablo, cuál era su pensamiento. Voy a aportar de pronto un poquito ya desde el punto, bueno, de vista histórico, pero más eclesiástico. Entonces resulta que más o menos para el año 39, recuerde que hablando históricamente hablamos de aproximaciones. Sí, Como no digo el puede ser pastor, exacto. muchas veces hablando de la historia, alguien no puede ser tan tajante ni afirmar así a rajatablas. Entonces hacia el año 39 es posible que 5 o 6 años de la muerte de Jesús, Pablo tenga este encuentro donde se cayó. De ninguna parte. Creí que iba a decir el caballo. Sí, Bueno, no falta. no se cae de ninguna Eso, parte. eso fue pura añadidura. Listo. Dice Donde- que él cayó al Al suelo piso, porque pero no el el hombre caballo. pues está muy impactado. Ya le Claro, agregaron claro. lo del caballo. Ya le agregaron los del caballo, entonces se convierte, se le aparece Yeshua de Nazaret, comienza él a quedar ciego, donde Ananías comienza a convertirse y comienza a ocurrir una labor muy bonita. De hecho voy a dar unos datos que tal vez algunos no los conozcan, pero nuestro Nuevo Testamento, y esto es algo que leí un poquito acerca del historiador Antonio Piñeros, de hecho recomiendo muchos de los libros de él, bueno, algunos, no porque no he leído todos, he ojeado por ahí, me han gustado, y él dice, desde el punto de vista histórico, que el primero en escribir de lo que tenemos en el Nuevo Testamento como documento histórico fue Pablo. Sí, Primera de Tesalonicenses. Es correcto. Nuestro Nuevo Testamento, en orden cronológico, debe empezar con el libro de Primera de Tesalonicenses. Yo no me había dado cuenta, y a veces uno por estar desinformado carece de entender que Marcos se escribe alrededor del año 70. Cuando yo miré eso, yo, uy, tremendo. Yo creí que si este era el primer evangelio, porque es el primer evangelio cronológico, pues debiera estar al principio y no. Resulta que es Pablo el que escribe sus primeras cartas con un periodo de más o menos 7, 8 años, terminando con Romanos, y es muy curioso, porque después de hecho que sigue, Romanos, ahí Ajá. ponen la primera carta, cuando es la última. Sino que es que el canon lo establecieron por volumen. Entonces, Es ¿cuál correcto. es el que tiene más volumen? Mateo. Y empezaron hasta llegar a la carta de Judas, que es un solo capítulo. Y Apocalipsis. Es que Apocalipsis le pasó el fenómeno de la carta o el libro de Daniel, que lo metieron, pues, mejor dicho, casi que lo dejan por fuera, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que el canon, como lo tenemos establecido, no es por cronología, sino por volumen. Entonces hay que tener claro eso. Una de las cosas que es muy impactante es que Marcos fue el primer evangelio, pero es que Marcos no es el discípulo de Yeshua, era un discípulo de Pablo. Entonces tenemos el primer evangelio, es un evangelio, podríamos decirlo que paulino. Sí. Porque si era discípulo, por lo menos, no digamos que todo, no lo podemos afirmar, pero por lo menos una parte, Marcos debió haber bebido de su maestro o de su rabino, que era Pablo. Entonces tenemos en parte un evangelio que es paulino, podríamos Y, claro, y es crítico, es crítico por lo siguiente, vea. Antonio Piñero hace un ejercicio que a mí me parece muy espectacular, y él empieza a hacer un ejercicio matemático, porque como el Nuevo Testamento en realidad, el hombre más influyente después de Jesús de Nazaret, por decirlo de alguna manera, en lo que tenemos, yo no sé Sí. lo que se haya escrito, que no ha llegado hasta nosotros, es Pablo. Entonces él empieza a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos 7 cartas que se ha confirmado que son escritas por él, más 7 cartas que son atribuidas a él, pero que posiblemente fueron escritas por algunos de sus discípulos. Entonces tenemos 27 cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ya 14 ya van ¿con quién? Con Pablo. Tenemos el Evangelio de Marcos, tenemos el Evangelio de Lucas. Ajá, ahí van dos. Tenemos, claro, entonces empieza uno a mirar que los 4 evangelios que nosotros tenemos, específicamente hablando del Marcos, de Lucas, están muy influenciados por la teología paulina, que es algo que nosotros no debemos desconocer. Entonces es como si de alguna manera le copiaran, usted lo dijo con una frase muy bonita, bebieron de la fuente de Pablo. Claro. Entonces luego empezamos a ver que entonces tenemos 4 más, entonces 14 más 4, Ahí ya van 18. ya van 18. Luego nos encontramos, pastor, de que primera y segunda de Pedro no fue escrita por Pedro.
Y han llegado los académicos a decir que también quien lo escribió fue un discípulo de Pablo. Ya tenemos 20 cartas al menos influenciadas de alguna otra manera por Pablo. O sea que será importante examinar y estudiar a Pablo de Tarso. Yo creo que sí. Sí, claro, obviamente. Si uno lo revisa, las únicas cartas que se pueden asegurar que fueron escritas por la persona que dice son Santiago, el menor, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. Y las que escribió Juan, que fue el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis, ¿cierto? Hebreos se asume que fue un discípulo de Pablo, sí, ¿cierto? Las 14 Paulinas, los 2 Evangelios, Mateo, no se sabe. Simplemente Mateo, solo se sabe que alguien tomó Marcos, lo leyó y lo extendió, ¿cierto? Y le dio otra perspectiva basado en Marcos. Es correcto. Ni siquiera basado en Juan, porque es que Juan fue el último en escribirse. Pero definitivamente, dentro del canon que está establecido a nivel mundial, por lo menos el 70% está permeado de una u otra manera por Saulo de Tarso. Es correcto. Pablo. No hay discusiones con respecto a eso. O sea que traemos esta parte histórica porque es muy necesaria conocerla. Porque a veces al desconocer la parte histórica, entonces vamos a sacar conclusiones muy apresuradas. Entonces lo que tenemos en el Nuevo Testamento está en su gran mayoría influenciada por Pablo de Tarso. Entonces vamos a comenzar con el tema. Pastor, ¿por qué Yeshua de Nazaret escoge este apóstol? ¿Con qué propósito? Había una situación con Pedro y con Santiago, o más bien con todos los discípulos, y es que ellos eran judíos nacionalistas. Un judío nacionalista, el mismo Pedro le dice a Cornelio y a toda su familia: Yeshua, Jesús, tiene que hacer esta alegoría del manto con los animales. Y Pedro era tan nacionalista que él estaba ahí en esa azotea. El Señor le da una orden y le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hace Pedro? Le dice: no, Señor, yo no voy a comer. El hombre hizo una negación directa que se le había entregado de manera de un carácter espiritual. Inclusive ahí en Hechos 10 dice que él tuvo fue una visión, pero que fue como un éxtasis. Y ahí la palabra en el griego es como que el hombre quedó confundido, como perplejo, se quedó pensando: ¿cómo así que el Señor me está llevando a que quebrante lo que él mismo estableció en su palabra? Entonces vemos a un Pedro que el Señor le tiene que hacer esa terapia de choque, porque después aparecen 3 hombres, incluido un soldado romano, Cornelio. Y si Pedro no tiene esa visión, Pedro no va a casa de Cornelio. Es tanto cuando él entra y está toda esta gente allí expectante. ¿Qué pasó? Lo primero que les dice Pedro es: ustedes saben cuán asqueroso, debería traducirse así, sí, es para un judío juntarse con un gentil. Pero el Señor me acaba de mostrar hace unas horas atrás que no debo llamar inmundo lo que él ya santificó. Entonces, mira la posición tan nacionalista de Pedro, claro, y la posición tan nacionalista de Santiago, que Santiago nunca se movió de Jerusalén. Tenemos a un Pablo que el hombre es judío, pero el hombre también es ciudadano romano. Aparte de que Santiago y Pedro, aunque eran hombres muy nacionalistas, eran hombres muy piadosos, hay que recordar que el arte de ellos no era haberse entrado a una institución a estudiar. Pedro era pescador. Y tenemos a este hombre que habla 3 idiomas, que presentó su examen de admisión. El examen de admisión de la escuela Gamaliel era a los 10 años recitar el Pentateuco, la Torá de memoria.
Imagínate, Pablo a los 10 años ya se sabía, desde Génesis hasta Deuteronomio, Claro. se lo sabía de memoria. Entonces, el Señor ve en este hombre mucha preparación, doble nacionalidad, y aparte de eso ve mucha pasión, al punto de que el hombre, siendo fariseo, estuvo dispuesta a acercarse mucho al Sanedrín, que era casi todo saduceo, Sí. con tal de él parar lo que él consideraba una herejía. Entonces tenemos un hombre muy celoso, celoso de celosos, fariseo de fariseos, muy estudioso, muy preparado, que podía moverse por todo el imperio con toda libertad. Entonces tenemos un candidato perfecto para generar esta apertura al mundo gentil, porque en Listo. Pedro, aunque digamos, Sí, algunos apóstoles se ubicaron en ciertos lugares, Sí. pero ellos se asentaron. Por ejemplo, Marco se asentó en Constantinopla, Sí. otro se ubicó en Alejandría. En cambio, Pablo lo que hacía era con lo que conocemos nosotros como las correrías. El hombre empezó de sinagoga en sinagoga, porque él sabía que había un montón de personas gentiles, Correcto. pero que no adoraban a Zeus ni adoraban a Apolo, sino que ellos ya habían renunciado a esto y buscaban al Dios de los judíos. Y él dijo, bueno, ¿cómo logramos que esta gente logre entrar sin tener que llevarlos a hacer conversión? Entonces Pedro o Santiago, aunque si el Señor los encomienda, Él los capacita, pero tenemos un hombre que cumple con muchos requisitos para poder ejercer esa labor. El hombre no le daba miedo pararse delante de nadie, si estuvo dispuesto a matar gente, Claro. ¿cierto? Entonces, bueno, es muy interesante, pastor, lo que me estás diciendo. Bueno, no sé cuál sea su punto de pronto de vista teológico, no he hablado contigo acerca de esto, pero esto me da pie porque estamos hablando de que Pablo es dirigido a los judíos, ¿cierto? Perdón, a los gentiles. Entonces, veo que Jesús terrenal comisiona a 12 apóstoles para las 12 tribus perdidas de Israel. Él es muy claro. En Mateo él dice, ustedes vayan no por camino de gentiles, ni siquiera a los samaritanos, porque hay una mezcolanza ahí. Ustedes van a ir, y entiendo la referencia que son 12 conforme al número de las 12 tribus, es decir, las ovejas perdidas de Israel. Quiere decir que este Pablo no va a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este Pablo tiene la encomienda de ir netamente a los gentiles. A los gentiles. Sí, porque hay muchos que ahora están confundiendo, y de hecho el evangelio predicado, hoy en día muchos están con la vertiente y bajo la premisa de que lo que se está predicando hoy y el evangelio llevado es a las 12 tribus. Entonces yo miro una premisa muy escritural de la cual tengo entendido, y dice que Jesús, son las palabras de él, dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces me parece muy curioso que el enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel viene y todas es que están dispersas. Ahora, yo sé que hubo una dispersión, pero me parece curioso que Jesús netamente es enviado a las ovejas perdidas y comisiona a 12 y les dice, vayan a las ovejas perdidas. Entonces tenemos 12 hombres que son guiados netamente a Israel, específicamente a las ovejas perdidas, que se puede comprobar. Y tenemos a un hombre, como dice aquí en Hechos capítulo 26 versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Yeshua a quien tú persigues. Dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Entonces acá vemos una premisa, vemos textualmente palabras del apóstol Pablo diciendo de que su misión va a estar enfocada totalmente, aunque yo sé que también Pablo le hablaba a los judíos, pero su misión va a ser enfocada totalmente a los gentiles. Y miren la palabra que utiliza, a los cuales yo te envío, que tiene mucha relación con el verbo en hebreo shalach, que es enviar, que ahí viene la palabra esliachim. Y luego le dice, para que abras sus ojos. Yo creo que vamos a empezar entonces ya a entrar en el tema. Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás, para que reciban por la fe
Empieza a decir el verso, la encomienda de Jesús, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados, y no solo por la fe se recibe el perdón de pecados, y quiero hacer muy hincapié en esto, y herencia entre los santificados, que es muy correcto lo que dijo el pastor al principio. Tenemos a un Pedro que es totalmente nacionalista, y es curioso porque Cornelio era uno de los temerosos de Dios que se hacían al final de la puerta, y Pedro no quiere tener nada que ver ni siquiera con un temeroso de la puerta, y le dice: sí, está bien, vas a mi sinagoga, lo acepto, está bien, temes al Dios de Israel, pero tú y yo no somos coherederos. Hay una gran diferencia. Aunque tú creas en el Dios de Israel, aunque vengas a la sinagoga los sábados, le está diciendo Pedro, una de las figuras y columnas de la iglesia, pero entonces se le aparece el Señor y le dice el Señor: oiga, Pedro, yo los he santificado. No llames tú común inmundo a lo que yo ya santifiqué. Segunda premisa: el Señor los santificó sin ellos tener que hacer algo. Porque muchas veces el concepto de Ikadash o de locados muchas veces se distorsiona. Y aquí primero el Señor santifica por fe y lo envía a los que Él ya santificó. Sí. Y no está diciendo que tienen que hacer para santificar. Hay que tener en cuenta algo, y es que normalmente dentro de la iglesia se desconoce realmente el concepto de gentil, porque la palabra goy, si uno la mira desde el hebreo, significa nación. El mismo Señor le dice a Abraham: tú serás una gran nación, goy gadol. Y en otras partes le dice al pueblo de Israel: ustedes serán una nación santa, goy kadosh. Entonces la palabra goy etimológicamente significa nación. Tomó un tinte de pagano con el tiempo, con las dispersiones, con Babilonia, con los asirios, con esclavitud, con idolatría, que eso es una historia larguísima, no vamos a poner a mirar eso acá. La palabra o el equivalente semántico en griego es etnos. Si uno mira en la Septuaginta, De hecho, creo, perdón, pastor, que en griego está etnos cuando habla de gentiles, si no estoy exacto. mal. El asunto es que no hay una diferencia en el griego para diferenciar a una persona de las naciones que busca al Dios de Israel, y no hay otra palabra para el idólatra pagano. La palabra etnos se utiliza para ambos. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Y es que aunque hablamos de gentiles, el perfil de ese gentil, ¿cómo es? Es un idólatra, es un pagano, está entregado a las borracheras, a las orgías. No, Cornelio es un buen perfil de lo que es ese gentil al que Pablo fue enviado. Mira, por ejemplo, lo que dice, al que Pablo fue enviado. Pablo fue enviado a este gentil, a ese gentil no pagano, no idólatra, sino a ese gentil que ya está en esa búsqueda, pero no tiene cómo ser ciudadano porque no tiene sangre.